Qué bueno es tener este nuevo encuentro aquí en tu programa de Biblia Fácil. Bienvenido, tú que estás allí viendo este programa por la TV, viendo por redes sociales, por YouTube, por Facebook o por cualquier otro medio. Un grande abrazo para ti. Estamos tan felices de que juntos podamos estar descubriendo en esta temporada sobre quién es el Espíritu Santo y cuál es su obra que hace en nuestra vida. Entonces, nuestro cariño, una vez más, a ti que estás allí del otro lado, participando de este programa. En esta temporada tenemos por lo menos aquí 6 invitados con el cual estamos compartiendo estos mensajes, más también te tenemos a ti. Por eso nos alegra cada vez saludarte y orar por ti y pedir que el Espíritu Santo pueda seguir trabajando en tu vida como lo ha estado haciendo hasta hoy. Bienvenido una vez más y aquí quiero presentarte un regalo hecho con mucho cariño para ti. Se trata de este curso bíblico donde vas a comprender mucho mejor la obra del Espíritu Santo. Tú puedes solicitarlo a través de nuestro WhatsApp +5512 9810 1460 o puedes también ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com. ¿Listos entonces para un estudio más en esta temporada que estamos hablando sobre la obra del Espíritu Santo, sobre la acción del Espíritu Santo y descubriendo poco a poco quién es el Espíritu Santo? Nuestro tema de hoy es un tema importantísimo. Hoy hablaremos acerca de el Espíritu Santo y la lluvia temprana. ¿Recuerdan ustedes que uno de los símbolos que nosotros ya estudiamos aquí del Espíritu era la lluvia? Y lluvia en 2 momentos específicos, tomando las actividades agrícolas que tenía el pueblo de Israel. La lluvia temprana para hacer germinar la semilla y la lluvia tardía para hacer terminar de madurar aquella semilla que fue plantada y creció, más ahora para que pueda estar lista para la cosecha. Ese será nuestro tema de hoy y vamos a ver si esto ya se cumplió o cómo se puede cumplir. Y antes de abrir la Biblia, como siempre, pedimos la dirección de Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu que trabaja en nuestra vida. Gracias porque hoy tenemos la oportunidad de abrir tu palabra con la seguridad de que tu Santo Espíritu está con nosotros. Te pedimos que nos limpies, que nos regeneres, que nos transformes, que nos santifiques. Te pedimos que puedas quitar de nuestro corazón toda mancha y que hoy nada puede impedir para que podamos escuchar claramente tu voz. Que tu palabra pueda ser colocada en nuestro corazón. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Espíritu Santo y la lluvia temprana. Hoy quiero comenzar leyendo un texto extraordinario que llama mucho mi atención y la razón por la cual el Espíritu Santo es considerado como lluvia y por qué Dios, o porque allí Cristo específicamente, le dice a sus discípulos: no salgan de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, por medio de los cuales Él iba a fundar la iglesia cristiana, presten atención a esto. No los buscó en las venerables escuelas de los rabinos. Ustedes saben quién eran los discípulos, ¿no? Pescadores. El único que tenía una capacidad extraordinaria, hablando de un ser brillante e intelectual, renombrado por su educación entre los discípulos, era Judas. El único. Los otros 11 no tenían la educación de los rabinos, no tenían la fama de los otros. O sea, si Jesús tuviese que hoy escoger a 12 de sus discípulos, hubiese repetido la historia. No hubiese llamado gente brillante, ni gente famosa. Hubiese elegido a aquellos que nadie les daría importancia. ¿Por qué razón? Aquí les explico. Él no buscó en las venerables escuelas de rabinos ni en el círculo exclusivo del Sanedrín.
No mandó por ellos a Grecia, el centro de la filosofía y la cultura. Tampoco fue a Roma, que era el centro del genio legislativo y de las proezas militares. Para encontrarlos, recorrió las playas de Galilea y seleccionó a hombres humildes, cuyos corazones estuvieran dispuestos a humillarse para que Cristo lo fuera todo. Hombres por medio de quienes el Espíritu Santo pueda obrar sin ser impedido por la sofistería humana o espíritu de superioridad. ¿Entienden la razón por la cual Dios escogió a 12 hombres pescadores, incultos, porque ellos no tenían nada de qué orgullecerse? Absolutamente nada. ¿Y qué cosa está buscando Dios? Gente humilde. El problema es que nosotros hemos aprendido a catalogar o a mezclar humildad con condición social. Yo soy humilde porque vivo en una casa humilde y porque soy humilde porque no tengo dinero. Pobreza no es sinónimo de humildad. Hay gente tan pobre y tan arrogante como hay gente tan rica y tan humilde. La humildad no tiene que ver con cuánto tengo en el bolsillo. La humildad tiene que ver con cuánto estoy dispuesto a reconocer a Dios sobre mi vida. Yo no puedo decir soy humilde si no dependo de Dios. Y la humildad es una actitud, o mejor, es el trabajo del Espíritu de Dios en el ser humano. La humildad se aprende cuando se camina con Cristo. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 11, versículo 28. Es una invitación que Jesús hace para todos los seres humanos. Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Primer acto, ir. ¿Correcto? No te está pidiendo dejar, simplemente ir. ¿Cómo? Con tus cargas. O sea, no intentes presentarte delante de Dios sin cargas, sin problemas. No, anda como estás. Número 2, versículo 11, 29. Llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, uno ya va cargado y encima va a tener un yugo. Está difícil, ¿no? Las cargas ya pesan. Ahora el yugo. ¿Qué dice el versículo 29? Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y Jesús repite, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? 3 conceptos importantes. ¿Qué necesitas para ir a Jesús? Nada, simplemente ir. No necesitas dejar, abandonar, no, anda así, cargado, cansado, agobiado, agitado, así, anda. Número 2, acepta que cuando llegas a Jesús hay un yugo. ¿Qué es un yugo? Un yugo es un instrumento de madera, un pedazo de madera, diseñado para poder sujetar para que 2 toros caminen juntos. Aquellos que han visto cómo el campesino hará la tierra con bueyes o con 2 toros, allí se van a dar cuenta que el instrumento más importante para arar es el yugo. El yugo va a permitir que ambos animales puedan dar pasos iguales. Si alguien se quiere adelantar, el yugo le dice no, estás atado. Si alguien se quiere atrasar, el yugo le hace recordar, vamos más rápido. Yugo es para caminar juntos. Y Jesús dice, llevad mi yugo. O sea,
yo te voy a poner algo en tu vida que te va a enseñar a caminar junto a mí. Y cuando tú caminas junto a mí, hay dos cosas que vas a hacer. Vas a aprender. ¿Qué vas a aprender? Que soy manso y humilde. O sea, la mansedumbre y la humildad es el resultado de caminar con Cristo. ¿Quién es un humilde? Aquel que reconoce su incapacidad y reconoce a Dios como su Señor. Por eso es que Dios no buscó a gente educada y brillante, no porque los despreció, sino porque hay la tendencia que cuanto más títulos tengas, tú digas, yo soy doctor, yo soy PhD, yo tengo 3 profesiones, yo hice esto. Hay mayor tendencia que cuando tengas mayor capacidad, si en algún momento consigues algo, diga, pues es por mi capacidad. Pero estos pescadores, ¿qué podrían decir? Fueron con el peor carácter, deformados totalmente. Se fue un hijo del trueno, 2 hermanos, Juan y Santiago. Se fue un Pedro, que cada 10 palabras, 8 eran solamente maledicencias. Se fue allí un Tomás incrédulo. O sea, tú revisas a los discípulos, ninguno de ellos los hubiesen llamado hoy para formar parte de una empresa. Ninguno. Si Jesús hubiese colocado el currículum de los 12 para un empleo, los 12 hubiesen sido rechazados. Hubiesen dicho, bueno para nada. Estos no sirven. Pero ¿qué cosa veía Jesús? Jesús no quería capacidad o talento humano. Jesús quería personas vacías de sí mismas para llenarlas de su espíritu. Por eso el apóstol Pablo va a repetir ese concepto diciendo así: lo vil de este mundo escogió Dios. O sea, lo peor de este mundo para poder avergonzar a los sabios. Cuando Dios levanta a alguien, no lo levanta por su capacidad o habilidad. Lo levanta porque está dispuesto a vaciarse de sí mismo para ser llenados de Dios. Concepto clave. ¿Quieres ser lleno de su presencia? Vacía tu autosuficiencia. Concepto. Entonces, por eso es que Dios eligió a esos. Durante 3 años y medio, los discípulos fueron testigos de milagros. A ellos les fue explicado el significado de las parábolas. O sea, después de haber caminado con Jesús, obviamente que ellos deberían haber sido los más calificados de todos los hombres para llevar adelante la comisión de evangelizar. Porque para eso Dios les llamó, para expandir su reino. Después de haber caminado 3 años y medio con Jesús, ellos deberían estar preparados. Pero, aquí viene el pero, a pesar de todos estos privilegios, estaban completamente descalificados. O sea, continuaban en la misma situación para cumplir la comisión que lo indican sus luchas por la supremacía y su abandono y negación al Señor. Eran totalmente incapaces para llevar a cabo la tarea designada hasta recibir la gran promesa que los capacitaría. Jesús ya llamó a aquellos que no había nada de qué orgullecerse. Pero aún así, cuando caminaron con Jesús, dentro del corazón de ellos se fue instalando un espíritu, obviamente estoy hablando de sentimientos que ellos fueron abrigando, que impedirían el trabajo del Espíritu Santo. ¿Qué espíritu es eso? De supremacía, de egoísmo, de disensiones, de luchas entre ellos mismos. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Por ejemplo, se desanimaron completamente al verlo morir en la cruz. ¿Qué cosa es lo que hicieron? ¿Dónde estaban los discípulos cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Dónde estaba Pedro, Juan y Santiago cuando Jesús estaba orando en el Getsemaní? Durmiendo. ¿Dónde estaba aquel Pedro que decía yo contigo voy a ir hasta la cruz? Corriendo. El único que se quedó al pie de la cruz junto a la madre de Jesús fue Juan, y a cierta distancia. ¿Y dónde estaban los otros 11? Uno que le había traicionado, el otro en el Getsemaní y los demás esparcidos. O sea, nadie estaba dispuesto a dar la vida por el Maestro. No comprendían la misión del Mesías. Por eso es que 2 hombres que iban para Emaús
iban hablando de las cosas que habían sucedido. ¿Y qué cosa decían? No puede ser. Ellos lo que lamentaban es, ¿cómo es posible que Jesús murió si nosotros teníamos la esperanza que Él iba a ser el rey judío? El rey que iba a restaurar. ¿Qué cosa iba a restaurar? La supremacía, porque ellos ahora estaban subyugados por el Imperio Romano. Ahora, fíjense lo que Jesús les dice. Vamos a Hechos capítulo 24, a Lucas capítulo 24, versículo 21. Lucas capítulo 24, versículo 21. Miren qué interesante lo que ellos dicen y lo que Jesús responde. 24, 21. Dice así: nosotros esperábamos que Él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es el tercer día, pero esto no ha acontecido. ¿Cuáles eran las esperanzas de los discípulos? Que Él pueda ser un rey terrenal. Ellos no estaban pensando en un reino espiritual para el cual Jesús los había llamado. Vamos a Hechos capítulo 1, versículo 6. Aun cuando Jesús está yendo para el cielo, miren lo que pasa con los discípulos. Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús ya está por ascender al cielo y ellos continuaban con la idea de que Jesús iba a restaurar un reino. ¿Dónde? Terrenal. ¿Qué le responde Jesús? No os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder. ¿De qué está hablando el Espíritu Santo? Ahora presten atención aquí. Mientras Jesús está tan preocupado por dejar las últimas instrucciones a sus discípulos, su mente de ellos continúa en: ¿habrá reino? ¿Habrá reino aquí? Jesús le dice: eso no les compete saber a ustedes. ¿Cuándo va a ser eso? Pero vuelve al tema. ¿Cuál es el punto principal? Recibiréis el Espíritu Santo. ¿Cuál es el último mensaje que Jesús dio para toda la gente que estaba reunida? Ustedes recibirán poder. Porque de ahí el versículo 11 dice que Jesús se elevó al cielo. Lo último que Jesús dijo: esperen al Espíritu Santo. Ellos estaban atados por el materialismo y encadenados por prejuicios nacionales, condenados al fracaso sin el Espíritu Santo. Entonces Jesús ya les había dado la comisión. ¿Cuál es la comisión? Mateo 28, 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo. Primero Jesús les dice: poder, toda potestad me es dada. Vayan, hagan discípulos, bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles que guarden las cosas y yo estoy con vosotros todos los días. Muy bien. Pero ¿cómo podrían hacerlo ellos? Entonces es imposible, ellos no podrían hacer ese trabajo. ¿Qué cosa hace Jesús? Tiene que enviar el Espíritu Santo. Y miren la recomendación de Jesús. Yo voy a pedir allí que Fabiola puede leer el texto de Lucas 24, 29, por favor. Dice: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy bien. ¿Qué cosa le dice Jesús? La promesa va a venir. ¿Cuál era la promesa? La venida del Espíritu. Pero por favor, quédense hasta que sean investidos de poder. O sea, la obra que yo les he dicho que hagan, quiero que se les quede claro, dice Jesús, no es de ustedes, es mía. La obra de poder llevar el Evangelio al mundo no es de la iglesia, es de Dios. La iglesia es el medio, pero es Dios quien va a terminar su obra. Usando seres humanos, claro, por eso es que un cristiano nace en el reino de los cielos como un misionero. ¿En qué sentido? Ya nace con una misión que cumplir, pero no es el dueño de la misión. El dueño es Dios. Por eso dice: no se atrevan a cumplir esta misión sin primero tener poder. No salgan. La comisión está ahí. Esperen. ¿Dónde van a esperar? En Jerusalén. Señor, ¿no es mejor otro lugar? No. ¿Por qué Jerusalén no sería un lugar ideal? En Jerusalén ya mataron a Jesús.
En Jerusalén ellos tienen burla, en Jerusalén ellos tienen crítica, en Jerusalén ellos fueron humillados. En Jerusalén, Señor, aquí nos vamos a quedar. Esperen, no salgan. O sea, ni un paso sin el Espíritu. Que el Espíritu llegue. Ahora sí, ustedes podrán hacer eso. Entonces, antes de ir es esperar. Para los discípulos fue esta, para nosotros es ir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya descendió en el Pentecostés. ¿Correcto? Y desde que descendió en el Pentecostés, el Espíritu Santo trabaja continuamente. Esta orden fue para los discípulos. No salgan, primero esperen hasta que llegue el Espíritu. Pero desde que el Espíritu llegó, la iglesia tiene que salir, investida de poder. Claro, lleno del poder para que tenga resultados. Lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin Él no estamos más preparados para ir ante el mundo que los discípulos estaban después de la crucifixión de Jesús. No podemos hacer ninguna obra para Dios sin el poder del Espíritu. Eso es totalmente imposible. La predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia y transformará la vida. Presten atención aquí a algunas palabras. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu va a dar vida. Nosotros podemos tener las mejores palabras, los mejores argumentos, los mejores conceptos, el mejor conocimiento, preparados en las mejores universidades, pero nunca nuestras palabras darán vida a menos que no vayan acompañadas ¿de qué? Del Espíritu. Por eso es que el Pentecostés era necesario. Y aquí viene un concepto interesante. Dios primero prepara a su pueblo para luego darles una misión. Miren, acá hay lecciones que aprender muy importantes. Dios quería libertar a su pueblo, Israel. ¿Cuántos años estaba como esclavo en Egipto? 430 años. ¿Acaso no había prisa para libertarlos? Sí. Pero antes de libertarlos, Dios prepara a quién los va a libertar. ¿Quién fue? Moisés. ¿Por qué Dios no lo levantó cuando estaba en Egipto? Porque probablemente, si es que Moisés hubiese levantado cuando todavía estaba en Egipto, Moisés hubiese confiado más en la educación que hubiese recibido los egipcios, porque él fue educado en las escuelas de Egipto, más que en el poder de Dios. Por eso es que primero Moisés fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿Por cuántos años? 40 años. En el desierto se sentía tan insuficiente que incluso le dijo a Dios, Señor, ya no sé ni hablar. Claro, si él no se comunicaba con nadie, solo se comunicaba con las ovejas. Ya me olvidé de todo, ya no sé nada. Ahora, ¿cómo me voy a ir? Tranquilo, yo soy el que te mando. Yo no necesito tu gran capacidad, tu brillantez, no. Solo necesito que me obedezcas y tenga la seguridad que yo voy contigo. Dios lo preparó. Entonces Dios primero nos quiere preparar para la misión. Y la preparación hoy es primero tenemos que ser bautizados por el Espíritu Santo, que es diferente al bautismo del agua, como vamos a ver ya en los próximos capítulos. A David Dios lo preparó. Él fue ungido por Samuel, pero después de su ungimiento no fue inmediatamente rey. Él pasó perseguido por 5 desiertos antes de llegar al palacio. Preparación. Dios preparó a Pablo. Después que se encontró en el camino a Damasco, ustedes saben que él fue por lo menos 3 años en silencio, estuvo preparándose para ser el apóstol de los gentiles. ¿A los cuántos años Jesús comenzó su ministerio? A los 30 años. O sea, él esperó 30 años para comenzar. ¿Esos 30 años de qué fueron? De preparación. Entonces Dios te dice, yo tengo una misión especial, pero prepárate. Tú no puedes ir sin poder, sin el Espíritu. Y ese bautismo del Espíritu necesitamos todos los días para hacer todas nuestras actividades, especialmente cuando se trata de la misión. Ahora, Hechos capítulo 1, versículo 4 y versículo 5. Dice así, y estando juntos, les mandó otra vez. ¿Recuerdan que en Lucas qué cosa les dijo? No salgan. El texto que leyó ahí Fabiola. Pero aquí en Hechos, ¿qué cosa dice?
les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, lo cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Por favor, no salgan. Quédense aquí, esperen aquí. Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando nosotros no somos bautizados con el Espíritu Santo? Podemos tener las mejores herramientas de la vida sin resultado. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La misión envolvía todo el planeta, pero eso no se podría hacer con talento humano. El libro de Mateo capítulo 24 dice que antes de la venida de Jesús, la última señal no será terremotos, otra pandemia, no. Claro que antes de la venida de Jesús habrá 7 plagas, habrá persecución, habrá todo eso, lo sabemos. Pero la última señal para que se cierre la gracia y Cristo vuelva es la predicación del Evangelio. ¿Y cómo vamos a predicar el Evangelio para todo el mundo? Por eso hoy necesitamos poder. Y si hoy el Evangelio está llegando a través de estos medios de comunicación a tu vida, hoy se está cumpliendo que el Evangelio está siendo predicado. Y el Espíritu Santo colocará esta verdad delante de tus ojos, pero no te obligará a aceptarla. Cada uno es libre de aceptar o rechazar. Solo que cada vez que rechazas un mensaje, no lo haces contra un líder, contra un pastor o contra una iglesia. Lo haces contra el Espíritu Santo, porque Él es el encargado de convencer a la humanidad de pecado. No cambies el canal, estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso en tu programa Biblia Fácil. Estamos hablando hoy sobre la lluvia temprana. ¿Cuál fue la razón por la cual Dios tuvo que mandar su Espíritu Santo para el comienzo de la gran comisión o de la predicación del Evangelio? Y ya vimos nosotros en el primer bloque de este programa que era necesario porque ninguno de ellos estaba capacitado para poder ejercer una obra tan grande. Además, la obra de predicar el Evangelio no era humana, era divino-humana. El ser humano solo coopera con Dios, pero el dueño de la misión es Dios. Entonces ahí es que ocurre el Pentecostés. Muy bien. El Pentecostés, en la Biblia lo entendemos como el cumplimiento de 2 cosas. Número 1, el Pentecostés nos señala que Jesús llegó al cielo, su sacrificio fue aceptado y se sentó a la diestra de Dios Padre. Recordemos que Jesús también es Dios. Pero, allí viene el asunto interesante, en la Biblia muestra eso con una palabra, glorificación. ¿Qué cosa es glorificación? El momento que Jesús entra al cielo con la victoria ganada de la tierra, el apagado, la condenación de toda la humanidad, en el cielo hay una adoración muy especial que lo encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Dice que todos los cielos, 4 seres vivientes, 24 ancianos, todos allí se congregan para poder glorificar al Hijo. Vamos a abrir el libro de Apocalipsis capítulo 4. Miren cómo ocurre este momento de glorificación. Apocalipsis capítulo 4. Después de esto miré, y aquí había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta que hablaba conmigo. Dijo: sube, te mostraré las cosas que sucederán. Al instante estaba yo en el Espíritu y vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Versículo 4.
Alrededor había 24 tronos, vi 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro. Ahí estaba, mire el versículo 5. Del trono salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Qué son los 7 espíritus de Dios? Los 7 espíritus de Dios es la referencia al Espíritu Santo. ¿Y por qué 7? 7 en la Biblia representa perfección y plenitud. O sea, el Espíritu Santo en este momento, ¿dónde estaba? En el cielo, de manera plena. 7. Ahora, y bueno, ahí viene el asunto de adoración. Versículo 8. 4 seres vivientes cantaban alrededor: Santo, Santo, eres Dios poderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Versículo 11. Miren cómo se adora aquí ahora a Cristo. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿A quién están hablando? ¿A quién está dando la bienvenida aquí? A Cristo. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Recuerdan que ya hablamos de Jesús, que está en la creación igual que el Espíritu Santo? Entonces, ese momento de adoración es: digno eres de recibir la adoración. Le están dando la bienvenida al cielo. Tú eres digno porque por ti fueron creadas todas las cosas. Vamos al capítulo 5, versículo 9. Nuevamente, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿A quién están adorando? A Jesús. Digno eres de recibir toda la gloria porque tú creaste, y digno eres porque tú te inmolaste. Ese es el momento ¿de qué? De la glorificación. ¿Quieren ver ustedes una profecía en el Antiguo Testamento donde se hablaba del momento cuando Jesús ingresaría después de su resurrección al cielo? Salmos capítulo 24. Miren, qué precioso. Salmos 23 habla: Jehová es mi pastor. Y cuando dice Jehová es mi pastor, está haciendo referencia a Jesús. Porque en el libro de Juan capítulo 10 dice: yo soy el buen pastor. ¿Correcto? Y en Salmos encontramos muchas profecías mesiánicas haciendo referencia a Cristo específicamente. Vamos entonces a Salmos capítulo 24 y miren lo que sucede allí. Versículo 7. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas. No está hablando de cosas terrenales, está hablando de cosas celestiales. Alzaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y un grupo preguntaba: ¿quién es el Rey de Gloria? Es Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria. ¿Quién es este que está entrando? Jesús. Es una profecía mesiánica. Y si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 22, ahí está hablando del sufrimiento de Jesús. Miren lo que dice allí el versículo 12. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como el agua, todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose dentro de mí. ¡Wow! Como un tiesto se secó mi vigor, mi lengua se pegó a mi paladar y has puesto en polvo la muerte. Ahora, fíjense el versículo 16. Perros me han rodeado, me han cercado una banda de malignos, desgarraron mis manos y mis pies. ¿De quién está hablando aquí? Jesús. Miren el versículo 17. Contar todos mis huesos puedo,
Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron sobre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Con quién pasó esto? Con Cristo. Entonces el capítulo 22 habla de la angustia y del sufrimiento de Jesús. El capítulo 23, el cuidado de Jesús por su pueblo. Y el capítulo 24, de la entrada de Jesús al santuario, al cielo. Por eso es que Juan capítulo 7, versículo 39 dice que el Espíritu Santo todavía no había descendido. ¿Por qué? Porque Jesús aún no había sido glorificado. Entonces lo primero que entendemos es que en el Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, ¿qué cosa había sucedido en el cielo? Cristo estaba entronizado. Cristo ahora había sido adorado. Y cuando Cristo ya entró allí en el cielo y entró al santuario para ser nuestro intercesor, el Espíritu Santo descendió a la tierra para continuar la obra. Ahora, ¿saben a qué horas ocurrió el Pentecostés? 9 de la mañana. Miren cómo se cumple todo perfectamente. ¿Saben qué cosa se ofrecía a las 9 de la mañana? El sacrificio matutino. Y cuando aquí en la tierra se ordenaban sacerdotes, se los hacía en ese primer horario, a las 9 de la mañana. Para entender un poquito el Pentecostés, vamos a tener que entender un poquito el plan de salvación como Dios reveló al pueblo de Israel a través del santuario. El pueblo de Israel tenía 7 fiestas al año. Todas estas fiestas representaban el ministerio de Cristo. La primera era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua representaba la muerte de Jesús para librarnos de la esclavitud del pecado. Solo que después de la Pascua venía la fiesta de las primicias. Y la fiesta de las primicias siempre se celebraba un día domingo, justo pasando la fiesta de la Pascua. Entiendan bien esto, primicias, ¿correcto? A partir de esa fiesta esperaban 50 días hasta la próxima fiesta. ¿Cuál sería la próxima fiesta? La fiesta de la cosecha, que se conoce como la fiesta del Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Penta es 50 días después. ¿50 días después de qué? De la fiesta de la Pascua. ¿Y cuándo se celebraba la fiesta de la Pascua? También cae un domingo. Ahora, ¿qué tiene que ver estas fiestas con Jesús? Jesús murió un día viernes. El día sábado descansó en su tumba y el día domingo resucitó. Porque el apóstol Pablo dice que Jesús llegó a ser nuestra primicia. ¿Primicia de qué? De todos aquellos que murieron y resucitaron. Primicia. Pero después de 50 días venía la fiesta de la Pascua. Y esa fiesta de la Pascua, ¿qué cosa representaría? El inicio del sacerdocio de Jesús en el cielo. Por eso es que el Pentecostés cayó un día domingo a las 9 de la mañana. Recuerdan que nosotros ya leímos un texto que el profeta Joel dice: yo os daré la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, cuando el Espíritu Santo descendió en toda su plenitud a las 9 de la mañana para poder comenzar ese trabajo con la iglesia de predicación del Evangelio y preparar al pueblo que iba a recibir a Jesús cuando vuelva por segunda vez. Es el trabajo del Espíritu. Entonces, a partir del Pentecostés comienza una obra de convencer de pecado, como ya vimos en la lección anterior. Convence de pecado, santifica, o sea, prepara a las personas para el momento de la cosecha final. ¿Cuál es la cosecha final? Cuando Jesús regrese. ¿Y por qué se llama cosecha? Porque el trigo se va y la cizaña se separa. Buenos y malos, ovejas y cabritos, trigo y cizaña. Por eso se llama cosecha. Muy bien, eso sucedió en el Pentecostés. A partir de allí el Espíritu Santo dirige a la iglesia. Eso veremos en el próximo programa. El Espíritu Santo escoge, envía, da poder, define asuntos, prohíbe, acompaña. O sea, Él es quien ahora está en total plenitud sobre la tierra a partir del Pentecostés. Ahora, uno puede decir, pero en el Pentecostés ellos cuando recibieron el Espíritu Santo hablaron lenguas.
¿no? Porque esa fue la manifestación. Muy bien. ¿Por qué hablaron lenguas ellos? Para comenzar, ¿qué significa hablar lenguas? ¿Hablar cosas que uno no entiende? No. Lengua, lenguas, en el griego, es glosa, que significa idioma. ¿Y por qué? Abran sus Biblias y de ahí respondo una pregunta que tiene Laura. Hechos capítulo 2. Vamos a ver por qué ellos hablaron lengua. Hechos capítulo 2, versículo 4. Miren, cómo ocurrió el bautismo del Espíritu Santo. Cómo ocurrió la lluvia temprana. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Para comenzar, no dice lenguas extrañas. ¿Qué cosa dice? Otras lenguas. Pero, ojo con un detalle. Según el Espíritu les daba que hablara. O sea, cada uno hablaba una lengua diferente. ¿Y por qué? ¿Qué significa eso? Versículo 7. Estaban todos atónitos y admirados diciendo, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo lo oímos hablar en nuestra lengua materna, en la lengua que hemos nacido? O sea, lo que ellos hablaban no eran cosas que nadie entendía, eran idiomas que la gente entendía. ¿Cómo siendo un ignorante está hablando mi idioma? Es lo que están diciendo. Ellos se quedan admirados. ¿Por qué? Porque no están escuchando cualquier cosa que balbucean. Ellos están escuchando que ellos hablan su propio idioma. ¿Y por qué el Espíritu Santo les dio el don de hablar lenguas? Para que a partir de allí el Evangelio pueda alcanzar a todo el mundo. ¿Quiénes estaban allí? Miren el versículo 14, el versículo 9. Partos, medos, elamitas, Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, África. Y los romanos, todos, cretenses y árabes, oímos hablar, ¿qué cosa dice? En nuestras lenguas. ¿Qué significa el don de lenguas? Hablar un idioma que la gente entiende. No es estar hablando cualquier cosa que nadie entiende. ¿Y por qué Dios dio el don de lenguas? Porque cuando el Espíritu Santo descendió en la lluvia temprana, el objetivo ¿cuál era? Predicar el Evangelio para todo el mundo. Y esa gente que escuchó ese mensaje, llevó ese Evangelio ¿a dónde? A su ciudad. Eso es el don de lenguas. Pero de esto vamos a hablar en otro programa porque hay una falsificación de don de lenguas que vamos a entrar en otro programa. Laura, ¿tenías una pregunta ahí? Sí, era en relación al Pentecostés, el Espíritu Santo y la misión de Jesús en el cielo. Uh-huh. No sé si yo me equivoco, pero creo que yo quería estar más claro en lo que mencionó, que decía que cuando el Pentecostés descendió sobre el pueblo, el Señor Jesús asumió su misión también en el cielo. Exactamente, su ministerio sacerdotal. Su ministerio sacerdotal. Pero cuando, por ejemplo, Esteban muere, sabemos muy bien que ahí el Señor comienza a interceder por el pueblo a partir de la muerte de Esteban en adelante. ¿O estoy equivocada? Yo quería tener un poco de claridad. No entendí muy bien tu pregunta. ¿Quién comienza a interceder? ¿Es Jesús? Sí, entonces yo quería saber en qué mismo momento específico, porque yo escuché también que cuando Esteban muere, se cierra la puerta de gracia para el pueblo de Israel. Sí. No. Sí. Cuando Esteban muere, se cumple una profecía de las 70 semanas, que era la oportunidad para el pueblo de Israel para continuar siendo la luz de las naciones y la salvación pasa de manera general para los gentiles. Uh-huh. Ya no hay exclusividad de un pueblo, ¿correcto? Okay. Uh-huh. Muy bien. Pero cuando Esteban muere, él dice, yo veo el cielo abierto. ¿Y Esteban cuándo muere? Esteban muere después del Pentecostés. Sí. Entonces, ¿Jesús dónde estaba? Ya estaba en el santuario. Entonces fue antes mismo. No fue antes. Esteban muere después